Quiero darles la bienvenida en un aula paciente más de estas que organizamos pues para dar a conocer fundamentalmente temas relacionados con la fibrosis pulmonar idiopática. En este aula pacientes quiero agradecer como siempre la asistencia que ustedes tienen con nosotros y también pues, los ponentes que luego presentaré, que son de primer nivel, y además el tema que nos ocupa hoy, que es un tema por el que nos habéis preguntado muchas veces y que creo que realmente va a ser muy interesante. Dar las gracias también a Beringer por el apoyo que tiene siempre con nosotros para este tipo de aulas. Sin más demora, me presento. Yo soy Carlos Lines, soy el presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática, para quienes no me conozcan. Y por otro lado tenemos a la doctora Rosalía Laporta. Es neumóloga del Hospital Puerta de Hierro, responsable de la unidad de trasplantes pulmonares. Y también contamos con doña Trinidad Muñoz, que es una enfermera encargada de la consulta post-trasplante. Por lo tanto, algo fundamental. También toda la parte que ella lleva. Si pudiéramos, si tenemos ocasión, ¿verdad? Porque creo que está ahora en alguna ocupación, daríamos también entrada a Piedad Rossetti, ¿verdad? Que es la jefa de servicio de la unidad de trasplantes, ¿vale? Entonces, estas aulas, como ya conocen, la labor fundamental que tienen es dar a conocer aspectos que tienen relación con la fibrosis pulmonar idiopática. Lo que pasa es que en esta ocasión, quizá por esto de que vamos a tratar un tema especial como es el trasplante de pulmón, pues también puede estar abierto, como es lógico, a otras enfermedades que al final pues derivan en que el paciente tenga que llegar a esta situación. Hoy es un día que todos sabemos que es el día de la lotería, ¿no? Yo diría que para pacientes cuya última opción es el trasplante pulmonar, es como si les tocara la lotería. Por lo tanto, caer o estar en manos de Rosalía, de Trinidad o de Piedad, es pues bueno, son como nuestras loteras, vamos a decirlo así, ¿no? Nuestras loteras mayores, ¿no? Entonces, si os parece, lo primero que vamos a hacer es que voy a hacer una pequeña introducción para los que no conozcan lo que es esta enfermedad y un poquito comentar también de la asociación para que, bueno, la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad rara, es una enfermedad crónica y progresiva del adulto. En España se calcula que habrá aproximadamente entre 7.000 y 10.000 personas. Estos son datos que manejamos por el número de pacientes y por lo que nos comunican las sociedades, por ejemplo, SEPAR, la sociedad médica que agrupa a enfermedades de tipo pulmonar. Se caracteriza por un proceso de cicatrización anormal del tejido pulmonar que sustituye al tejido sano. Entonces, para que nos entendamos un poquito, al final del árbol respiratorio tenemos lo que son los alvéolos, que son reemplazados por ese tejido cicatricial, que es lo que al final pues, los vuelve rígidos, los pulmones empiezan a tener dificultad en la transferencia de oxígeno, que no pasa a la sangre y por lo tanto pues, en los pacientes lo que sienten son fundamentalmente dificultad para respirar, fatiga, tos y finalmente pues, puede llegar a fallar la respiración. Los pacientes a menudo necesitan oxígeno 24 horas cuando la enfermedad está avanzada. Las causas de esta enfermedad son todavía desconocidas. Es verdad que hay algunos casos que sí que no tienen el término idiopático, que es de causa desconocida porque se conoce el origen, o hay algunos casos que también hay agrupaciones familiares. Por lo tanto, ahí sí que podríamos centrar un poquito más el origen, pero en muchos casos es desconocido. El pronóstico de esta enfermedad pues, es desfavorable. Gracias a los medicamentos antifibróticos que hay hoy en día, la supervivencia pues, es mayor que hace unos años y hay enfermos pues, que están relativamente estables durante cierto tiempo. Generalmente esta enfermedad también se diagnostica en adultos entre 50, 60, 70 años y tenemos un problema siempre con el diagnóstico, ¿no? Y es que suele llegar tarde. El diagnóstico precoz es uno de los grandes retos que tiene esta enfermedad.
Y hoy en día, aunque existen unos antifibróticos que nos permiten que los enfermos tengan una calidad de vida aceptable, y que en muchos casos puedan llegar a las manos de doctoras como las que tenemos hoy y que puedan tener esa oportunidad de un trasplante, no existe todavía lo que es un medicamento o una medicación que permita lo que es la curación de la enfermedad. Estos medicamentos que comentaba lo que hacen es que, digamos, de alguna manera hacen que la progresión de la enfermedad sea más lenta, y por lo tanto pues permiten una mayor calidad de vida del paciente. Los enfermos que sufren esta enfermedad al final se encuentran con una situación muy difícil porque el día a día cada vez se les hace más duro. Muchas veces hay un derrumbe psicológico, por lo tanto es fundamental todo aquello que sean equipos multidisciplinares, como los que existen en los servicios especializados de neumología, donde haya pues, un neumólogo, un patólogo, una enfermera de casos, en fin, una serie, un equipo de profesionales que puedan seguir al paciente a lo largo de todo el recorrido. Y realmente pues, los enfermos lo que se trata sobre todo es de que vayan teniendo poco a poco más investigación sobre la enfermedad, más posibilidades de que en el futuro pues, podamos tener unos tratamientos que poco a poco vayan siendo pues, más eficaces y permitan una mayor supervivencia. La asociación en sí es una asociación de ámbito estatal, se llama FEPPI, fue creada en 2008 y está constituida por familiares y enfermos de fibrosis pulmonar idiopática. Los objetivos que perseguimos son fundamentalmente aunar esfuerzos para que tanto enfermos como familiares en su lucha contra la enfermedad puedan encontrar una mejora en su calidad de vida y trabajar para seguir luchando junto con otras personas que están a nuestro alrededor pues en lo que sería el apoyo a la investigación y promover la agrupación de los enfermos, asesorar, apoyar, informar, procurar que haya una mejor calidad de vida con también tratamientos que no siempre son de tipo medicina, ¿no? Sino otro tipo de tratamientos como puede ser, pues, por ejemplo, la fisioterapia respiratoria u otras sobre todo el hacer un poco de ejercicio, el moverse, todo esto es muy importante para este tipo de enfermos, ¿no? También participamos con las instituciones, con los organismos públicos, estamos desarrollando también tema de ensayos, apoyamos a la investigación, en fin, lo que haría una asociación de pacientes con lo que puede ser esta tipología de enfermos. Luego también formamos parte de otras federaciones, ¿no? Que a su vez nos damos apoyo mutuo, por ejemplo, FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, también FENAER, que es la Federación de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias, EURORDIS, y en Europa, que hemos tenido un recorrido, yo creo, importante, porque hemos conseguido una declaración escrita en favor de esta enfermedad. Esto ha dado muchísimo apoyo a temas de investigación y a una red de médicos europeos que trabajan muy de la mano y muy en colaboración para compartir experiencias. La asociación europea es la EU-IPFF, por si alguien tiene curiosidad de ver la página web también. Por mi parte, yo creo que sobre todo agradecer a los ponentes que tenemos hoy y darles paso porque en estos encuentros lo más importante es que ellos nos cuenten su experiencia, cómo lo viven, cómo tratan a los pacientes y ante un tema tan delicado y tan muchas veces preguntado y desconocido como es el trasplante pulmonar, aparte de que España es, ya lo sabemos, uno de los países, por no decir el de mayor índice de trasplantes del mundo, pues bueno, la verdad contamos con grandes profesionales y yo quiero darles paso a ellos y que nos cuenten cómo lo viven cada día, cuáles son sus experiencias y al final de lo que nos cuenten, pues lo que vamos a dar es la posibilidad de hacer pues unas preguntas que si queréis nos podéis ir haciendo llegar, hay un chat en lo que es la aplicación que nos podéis ir haciendo llegar a lo largo del recorrido de
de lo que son la charla que vamos a tener. Y al final, pues bueno, pues les iremos trasladando las preguntas. Podéis preguntar sobre la asociación, podéis preguntar sobre lo que ellos nos comenten. Y nada, sin más, pues les doy paso. Adelante, Rosalía, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me oís bien, verdad? Sí. Bueno, lo primero, agradecer, Carlos. Voy a quitarme, si me están diciendo que quite la mascarilla para poder oírme mejor. Bueno, agradeceros, Carlos, desde verdad la invitación de poder estar con vosotros, de poder compartir pues lo que tú has dicho, nuestras experiencias, nuestro trabajo, de acercaros el trabajo que nosotros realizamos. Y bueno, para ello cuento con dos compañeras que no las veis, pero que están aquí imprescindibles, que son Trinidad Muñoz, que es la enfermera encargada de todo el seguimiento post-trasplante, y en el último momento Piedad quería estar con nosotros y ha podido, Piedad Fusetti, que es la jefa de servicio y la responsable de toda la unidad de trasplante. Primero me gustaría bueno, pues haceros una pequeña presentación un poco para ver lo que es el trasplante en general, dar unas pinceladas sobre lo que nosotros hacemos o cómo valoramos a estos pacientes y posteriormente pues estamos bueno, para dialogar entre todos y poder aclarar las dudas. Así que bueno, vamos a empezar a ver si se ve bien. Pues, diagnóstico, ¿no?, de la fibrosis pulmonar idiopática, como tú has explicado, Carlos, pues a veces tanto la vida del paciente como la de los familiares se ven envueltos, digamos, en una incertidumbre ante una enfermedad, como has descrito, es progresiva y a día de hoy incurable. Sobre todo cuando mostramos estas gráficas sobre la evolución funcional de la enfermedad. En pacientes seleccionados, el trasplante pulmonar puede ser una opción y además se han visto que tiene unos resultados óptimos tanto en la supervivencia como en la calidad de vida. Quisiera comenzar dando unas pinceladas de lo que es el trasplante en general en España para que nos situemos, porque, como has dicho, tenemos la gran suerte de contar con un sistema bueno, que funciona, que esto nos ha llevado a tener una actividad trasplantadora importante, llegando, como veis, en el año pasado, debido no solo a la organización que tenemos, a la ONT, a la Organización Nacional de Trasplante, sino también al aumento en el número de donantes, que en el último año han sido unos 48 por millón de población, un número muy superior al resto de países. Pero no es suficiente, ¿vale? No es suficiente. Siempre hay una falta de donantes, como veremos posteriormente, el aumento de los pacientes en lista de espera. En España contamos con 7 centros trasplantadores que están ubicados en La Coruña, en Santander, en Madrid, que tenemos el Hospital Puerta de Hierro y el 12 de octubre, en Valencia, en Barcelona y en Córdoba, en Andalucía. La actividad trasplantadora a nivel de España también hemos visto cómo dentro de cada unidad ha ido creciendo, llegando pues casi o pasando incluso los 400 en el último año. La media que se llega a hacer en torno a cada grupo a cada unidad son en torno a unos 40-50 trasplantes al año. Nosotros yo creo que llegamos a 50 el año pasado. Si vemos los trasplantes acumulados por hospital, nosotros estamos en torno a unos 800 y el Valdebrón aproximadamente unos 1000 trasplantes pulmonares. Una amplia experiencia en cuanto a trasplante pulmonar. Y esto es la actividad tal cual. Estos son los trasplantes que se han realizado, que vemos cómo año a año ha sido creciendo progresivamente, llegando, como digo, a unos 420 trasplantes el año pasado realizados. La tasa que se realiza es muy superior a la de otros países, tan solo nos sobrepasa pues Australia, Bélgica, Canadá, o sea que estamos en una media muy importante, como digo, gracias a la Organización Nacional de Trasplante y gracias a esa donación.
¿Y cuáles van a ser las principales causas que llevamos a un trasplante? Como vemos, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, sobre todo los pacientes con FPI, van a ser los pacientes que más se trasplanten y que además son los que también mayor están esperando en lista de espera, o sea, es el número más amplio. Los pacientes con EPOC son los que le siguen, posteriormente la fibrosis quística y luego una serie de enfermedades en menor medida como la hipertensión pulmonar, las linfangioliomatosis o la histiocytosis. El primer trasplante pulmonar se realizó en el año 81 y las claves para que un trasplante vaya bien van a ser el obtener una buena elección del receptor, un aceptable donante, una excelente cirugía y un adecuado seguimiento. Me voy a centrar sobre todo en la elección del trasplante, del receptor. Cuando nosotros vamos a valorar en una consulta a un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, con un deterioro de su función pulmonar, cuando estamos delante nos hacemos 3 preguntas. ¿Es un paciente posible candidato a un trasplante? ¿En qué momento está de su enfermedad como para ver si le puede compensar realizar esta cirugía? ¿Y cómo lo vamos a realizar? ¿Qué es lo que vamos a obtener o qué es el beneficio que le vamos a poder dar frente a la situación que él tiene? Estas 3 preguntas son muy importantes, determinar las respuestas, y para ello siempre nos apoyamos en un comité, en una sesión multidisciplinar, donde somos un grupo amplio de profesionales con experiencia y que intentamos pues aclarar estas preguntas para ser, digamos, lo más concisos. Son cirujanos, neumólogos, rehabilitadores, coordinadoras, anestesia, un grupo amplio de personas que intentamos ser lo más precisos posibles a la hora de determinar estas preguntas. ¿En qué momento vamos a decidir que un paciente puede ser candidato a un trasplante pulmonar? Cualquier paciente con una enfermedad, con una fibrosis pulmonar en un estadio, digamos, avanzado, con una evolución de su enfermedad a pesar del tratamiento, como se ha comentado, que hay los nuevos tratamientos, y que vaya a tener una serie de condiciones que hagan que el trasplante sea óptimo, va a poder ser valorado en una unidad de trasplante. Es decir, aquel paciente que tiene una progresión de su enfermedad, esta es la curva que habitualmente vemos para ver la evolución de cómo ha ido esa fibrosis progresando. Si a pesar de las medidas que se toman en su unidad de neumología vemos que esa enfermedad progresa a pesar de los tratamientos que en los últimos años hemos ido viendo, pues cuando está en una situación funcional que vemos que es irreversible y progresiva, se plantea el trasplante pulmonar. Deben de tener una serie de condiciones, sobre todo de su situación física, y que no tenga unas comorbilidades, digamos, que puedan afectar el buen desarrollo del trasplante. Eso nosotros lo determinamos junto con sus neumólogos de referencia y valoramos si hay posibilidades de ofrecerles una cirugía. Una vez hemos determinado que ese paciente puede ser un candidato a un trasplante pulmonar, debemos de saber en qué momento de su enfermedad le va a, digamos, rentar pasar por esta cirugía, porque hay una serie de riesgos. ¿Cómo vamos a saber si no hay ningún parámetro que nos diga que ese paciente va a ir rápido, va a ir lento, con el tratamiento se va a estabilizar? No hay ningún parámetro que nos lo pueda determinar. Se les hace un seguimiento estrecho, que muchas veces es junto con su neumólogo de referencia, y determinamos si por su enfermedad o por la progresión y la respuesta al tratamiento vamos a poder ir a una cirugía. ¿En qué nos basamos? Pues en datos del grado de su fatiga, si va a más o va a menos, en determinar las pruebas funcionales y la espirometría, a ver si van cayendo, en el test de la marcha si hay mayor desaturación, si hay signos en el escáner de progresión, en el ecocardiograma datos de hipertensión pulmonar y biomarcadores, que es un tema que a la práctica clínica no se utiliza, pero que en los últimos estudios se está avanzando porque nos puede ayudar a determinar más exactamente la progresión de la enfermedad.
Todo esto, analizado y llevado a escalas, pues nos pueden ayudar a predecir el riesgo que tiene ese paciente de progresar y aproximarnos a la supervivencia que tiene con su enfermedad de base. De tal forma que esto nos va a determinar en qué momento pensamos que es el óptimo para incluirlo en una lista de espera. Es decir, el paciente tiene una calidad y una expectativa de vida lo suficientemente mala como para precisar un trasplante y a compensarle los riesgos que lleva de la cirugía y del tratamiento posterior, pero su estado físico es adecuado para sobrevivir en una lista de espera y durante la cirugía. Es decir, tiene que estar tan mal como para poder plantearnos una cirugía, pero también como para poderlo tolerar. Eso es lo que llamamos nosotros el momento o ventana de trasplante y nos vamos a apoyar en el seguimiento estrecho de las pruebas que he comentado posteriormente y de la sintomatología que él nos vaya refiriendo. Tenemos que poner en una balanza si el paciente con trasplante va a tener mayor beneficio que si no le trasplantemos, una vez hayamos visto que las condiciones que él tiene son las óptimas para poder soportar y poder llevar a cabo un trasplante. Y muy bien, una vez que ya hemos seleccionado el paciente candidato, que hemos determinado que en el momento de su enfermedad está en el momento o ventana de trasplante, ¿cómo vamos a realizarlo? Saber que existen dentro del trasplante pulmonar diferentes opciones. El unipulmonar, que se trasplanta solo uno de los pulmones, el bi son los dos pulmones y hay casos en los que el paciente tiene una cardiopatía, una fracción de eyección por debajo del 45%, en los que se plantea un cardiopulmonar. Los pacientes con fibrosis, la mayoría son candidatos a un bipulmonar, pero en aquellos casos que su corazón no ha desarrollado hipertensión pulmonar o no tiene una colonización frecuente, que es raro en estos pacientes por algunos gérmenes, la opción de un trasplante unipulmonar también se puede valorar. ¿Y qué es lo que vemos desde el punto de vista objetivo que podemos tener? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes a los que nos debemos de enfrentar una vez trasplantado? Pues a partir del tercer mes ya hemos visto una mejoría a nivel funcional. Son pacientes que prácticamente ya desde el alta se ve que a nivel de las pruebas funcionales mejoran, llegando casi al 100% después del primer año. Tienen que sufrir una serie de adaptación tanto de los pulmones a la caja torácica como de su caja torácica a los pulmones, se van adaptando, pero prácticamente desde el alta ya vemos una mejoría en cuanto a los datos de las espirometrías. También a nivel del test de la marcha, que como digo, es un parámetro muy importante que nosotros tanto antes como después seguimos esa desaturación y esos metros tanto antes como después. Y vemos también desde el tercer mes una mejoría con una estabilización posterior importante, tanto en los metros como en la saturación. Y por supuesto en la calidad de vida. Pacientes que con el desarrollo y la progresión de la enfermedad, con la oxigenoterapia continua, pues han visto cómo las actividades básicas se ven mermadas y todo esto pues desde prácticamente el alta realizan una actividad dentro, digamos, de la normalidad, el poder asearse, el poder pasear, viajar, en conducir cosas, digamos, habituales que con el deterioro de la enfermedad han dejado de hacer. Y también en cuanto a supervivencia, el paciente que entra en una lista de espera, por los datos pronósticos estimamos que tiene una supervivencia limitada a corto plazo y el trasplante es una de las prácticas terapéuticas que ha demostrado que aumenta la supervivencia en este paciente. Pero para conseguir esto, para mantener estos objetivos y para poder llegar
digamos, a esta que es nuestra meta, el poder tener mejor calidad de vida y supervivencia, debemos de mantener una serie de medicación de por vida. Es decir, los pulmones que se ponen no son genéticamente iguales y nuestro organismo va a tender a rechazar. Estamos diseñados para eliminar el cuerpo extraño. Para frenar esa respuesta, los pacientes deben de tomar fármacos que se llaman inmunosupresores de por vida. Y son en ocasiones pues muchas pastillas y a lo largo del día. Es importante la adherencia a esta medicación. Porque, como digo, son los que evitan que este pulmón se dañe y este pulmón deje de ser viable. Evitan el rechazo. También otra de las complicaciones a la que nos enfrentamos y a la que los pacientes pues, vemos de forma frecuente, sobre todo en los primeros meses, son las infecciones. El pulmón es el órgano trasplantado que con mayor incidencia tiene, no solo por la inmunosupresión que he comentado antes, sino también porque la puerta de entrada es la vía aérea y se deposita directamente sobre el pulmón. Por eso siempre llevamos como profilaxis, además de la inmunosupresión, tratamientos antibióticos para evitar precisamente esta infección. Y bueno, digamos que son pacientes que siempre van a estar muy unidos a nosotros. Desde el principio hacemos, digamos, junto con Trini, que esta parte, su labor es muy importante, de enseñar, de tener una serie de autocuidados, de estar atentos de la monitorización, de un control de enfermería, y desde el principio tanto a los pacientes como a los familiares hacemos una educación tanto en la salud general como en la educación a la hora de cómo se realiza este tratamiento. Nosotros luego en este tema podemos hablar más con Trini, así que no me voy a extender para que podáis luego hacer preguntas. Y también está cercano a nosotros a la hora de tener visitas médicas que, aunque todos los protocolos nos dicen los meses a seguir, realmente se hace de forma individualizada según las necesidades que tenga cada paciente. Pues además de verles y hacer una entrevista personal, se les realiza pruebas con la idea de detectar de forma precoz las posibles complicaciones que pueda haber y de una monitorización estrecha pues, del tratamiento. Esto es un sistema que estamos haciendo ahora un ensayo y que de momento pues, nuestro feeling es bastante bueno, y es cómo podemos monitorizar que de alguna forma estemos más unidos ante cualquier pregunta o de cualquier duda frente pues, a las actividades del día a día. Estos son unas tablets que se han diseñado junto con el servicio de farmacología, en el que damos a nuestros pacientes una vez se dan de alta, se llama el programa Educa, y vemos cómo hay diferentes ámbitos formativos donde cuando se van a casa y tienen dudas, pues, ¿qué puedo comer? ¿Cómo hago la espirometría? ¿Cómo doy la inmunosupresión? Pinchan y entonces hay un vídeo formativo donde les dice bueno, pues cómo lo deben de hacer. Además de esto, tenemos un contacto directo a través de correo, a través de teléfonos que se les facilita. Estos son los diferentes vídeos grabados en el contenido formativo. Y bueno, terminar diciendo que el trasplante pulmonar es un acto complejo donde van implicados pues, muchos profesionales antes, durante y después, y que vamos todos encaminados pues, a que ese camino se abra frente a una enfermedad pues, a día de hoy progresiva, incurable, y que a veces pues, este camino es tortuoso, pero que yo creo que la unión de todos pues va a hacer que llegue a un buen puerto, o eso es lo que entre todos unidos lo conseguiremos. Y bueno, me gustaría que mis compañeras vinieran porque son pilares fundamentales y creo que deben de estar aquí conmigo. Piedad, Trini.
Y bueno, yo creo que ahora lo importante es que nos digáis vosotros, bueno, un diálogo que pensáis, cuáles son vuestras dudas. Pues mira, primero, de verdad, estamos encantados con que haya equipos como los vuestros, ¿no? La verdad es que muchos pacientes nos hacen llegar muchas dudas acerca de cómo debe abordarse un trasplante y algunas de ellas tienen que ver con todo lo que es el previo, ¿no? Con todo lo que... Con el previo, Ah, con lo que sería la situación anterior. Algún paciente se ha planteado en algún momento, porque ha tenido alguna recaída, ha ingresado y tal, si ese sería el momento, si debe hablar con su neumólogo, si realmente el neumólogo es el que toma la decisión, cómo se produce digamos, esa entrada. Ya sabemos que hay unos parámetros, nos los has explicado perfectamente, pero digamos, ahí el paciente tiene algún tipo de decisión o de, digamos, mire, yo me gustaría someterme pues porque, no sé, mi estado psicológico, mi situación, no puedo abordar mi forma de vida, o tiene que ser el doctor que le sigue, el que deriva directamente y le mete, vamos a decirlo así, en la lista. ¿Cómo se hace esa preselección? A ver, nada, soy Piedad Lusetti y gracias Sí. por la invitación a nuestro grupo. Muy bien. A ver, el paciente tiene que mantener un contacto directo con su neumólogo, que es el que establece si cumple parámetros. Una vez el paciente le manifiesta al neumólogo, hay veces que nosotros hemos de tomar una decisión, tanto los neumólogos que están viendo los pacientes como los que estamos aquí valorando el trasplante, hay que ponderar lo que quiere el paciente con los beneficios reales que le vas a ofertar con la intervención. Hay veces que el paciente quiere respirar mejor, quiere tener más actividad física, pero no es consciente del lío en el que se va a meter. Y eso lo sabe también su médico, neumólogos que cada vez están mejor formados, y hay que ponderar exactamente lo que es calidad de vida con lo que es supervivencia. El neumólogo, cuando decide que quiere que su paciente sea visto, envía un informe. Nosotros valoramos ese informe, vemos si tiene alguna contraindicación, que es fundamental no hacer venir al paciente si hay contraindicaciones para el trasplante, y entonces ya contactamos con él y le explicamos directamente. O sea que el proceso, el paciente lo tiene que necesitar, lo tiene que querer y tiene que estar en condiciones para hacerse. Y la vía es a través de sus médicos, que son los que le conocen. No obstante, en la Comunidad de Madrid está la libre elección, es decir, que un paciente que quiere venir a nuestro hospital, independientemente de lo que opine su médico de atención primaria, de su neumólogo, a través del médico de atención primaria puede pedir una primera visita en nuestro centro. Y yo no sé cómo funcionan otras comunidades, pero siempre es muy importante que el que lleva al paciente sepa cuál es la progresión y si tiene alguna contraindicación, evitar al paciente desplazamientos innecesarios, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si es eso lo que querías y Sí, no lo has sí, más claro. está clarísimo, es una de las dudas principales. Nos está llegando alguna pregunta, luego os haré también otras que nos hacen llegar por otros medios, pero una de las preguntas que también nos hacen, como es lógico, es relacionado con el tema de la edad o la condición física. No saben muy bien si hay una edad límite o si realmente es la condición física lo que lo marca. En fin, ¿cuál sería la situación para ser candidato, digamos? Y si durante el proceso, que también nos lo han preguntado alguna vez, durante el proceso, pues bueno, si hubiese alguna edad o hubiese algún tope, supera después de estar en la lista este tope, si quedaría fuera o no. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, hace unos años sí que se hablaba de una edad límite sobre los 65 años, pero es verdad que en los últimos años eso está cambiando
y se está viendo un poco en cuanto a ese nivel, valorar otros criterios como la fragilidad o como la debilidad muscular o como que no existan contraindicaciones relativas. Es decir, solo la edad hoy en día es difícil de rechazar a un paciente siempre y cuando no haya ningún otro criterio de comorbilidad asociado o bien que presente un deterioro a nivel físico, ¿vale? Un deterioro o que no esté en unas condiciones físicas aceptables. La mayoría de las unidades, al menos en la nuestra, es valorado por el servicio de rehabilitación, donde a través de una serie de pruebas y una serie de escalas pues valoran un poco la situación ósea, muscular y la situación física del paciente. Y el paciente que está en lista de espera y bueno, en los últimos años pues no pasa, pero anteriormente sí que teníamos una lista más larga y cumplían años. Si las condiciones son las mismas, no tiene por qué salir de lista. Es decir, si no presenta ningún deterioro a nivel físico o alguna comorbilidad o alguna complicación que haya desarrollado, no sale de lista. Muy bien, muchas gracias. Mira, otra pregunta que también surge es que un paciente, por ejemplo, de fibrosis pulmonar idiopática que es trasplantado, digamos, unipulmonar, una duda que les surge también a los pacientes es, primero, si la enfermedad que, bueno, pues ha deteriorado su pulmón continuaría en el pulmón o en la parte pulmón nueva, por decirlo de alguna manera, si tiene extensión. Y también otra pregunta que nos hacen o que nos ha llegado alguna vez de algún trasplantado ya, que está encantado, ¿no?, con su nueva vida, su nueva situación. Si llegara a tener un deterioro posterior y físicamente está bien, si se han dado casos o si se podría llegar a una segunda intervención. La progresión y yo lo de la Vale. segunda intervención. Venga, pues probablemente exista una progresión posterior que a veces lo vemos cuando se hace un trasplante unilateral de ese patrón de fibrosis que a veces pues en los tags que hacemos nos lo describen, hay una progresión. Pero muy pocas veces eso va a repercutir en el paciente porque la función mayor la va a llevar el pulmón trasplantado. Entonces, digamos, la capacidad residual que queda generalmente es tan baja que no va a repercutir a nivel de su calidad de vida o a nivel funcional. ¿Vale? Y luego sí que no hemos visto a día de hoy ninguna recidiva de la fibrosis en el pulmón trasplantado. Hay descrito enfermedades que recidivan, pero no de forma puntual, pues en la sarcoidosis, en la neumonía intersticial no específica, también en la LAM, pero casos puntuales descritos, o sea, no son series amplias. Pero en cuanto a la FPI no hay ningún caso descrito y nosotros en el nuestro no tenemos ningún caso de recidiva. Hubo una vez una sospecha de un paciente de una anime. Pero lo que sí está claro y que viene en toda la literatura descrito es que esa recidiva no afecta a nivel funcional. O sea que aunque se da en esos casos, no ha habido una afectación, digamos, a nivel funcional importante cuando se ha visto esa recidiva. Pero como digo, nunca en la FPI. Y luego... ¿no? Con respecto a la posibilidad de un segundo trasplante o un retrasplante, es hipotéticamente posible, pero clínicamente difícil. Difícil porque sobre la enfermedad, la fibrosis pulmonar afecta a una población de una edad, digamos, cada vez mayor, cosa que es muy buena porque los medicamentos alargan, ¿no? Entonces, a los 65 años, pongamos, haces un trasplante y después de 5, 10 años, 15, 20, te estás poniendo ya en una edad que es difícil que aguantes una cirugía que puede durar hasta 12 horas, con los efectos añadidos que el tratamiento inmunosupresor hace,
que se deteriora el riñón, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, etc. Luego, el retrasplante es hipotéticamente posible y se valora en cada paciente de forma individual, pero en la práctica es muy complicado. Tenemos casos puntuales de pacientes retrasplantados por fibrosis pulmonar, pero poco frecuente la segunda oportunidad. Por lo tanto, es muy importante cuidar muy bien la primera. Sí. Está claro, las dos respuestas de verdad son absolutamente claves porque pues, que nos las hacen, tanto pacientes trasplantados como efectivamente pacientes que tienen duda de si podría evolucionar la enfermedad hacia esa parte del pulmón que es nueva, ¿no? para ellos, ¿no? Esto también daría una pista, yo creo, importante de cara a la investigación, ¿no? Porque muchas veces ya sabemos que el término idiopático quiere decir de causa desconocida, pero el mero hecho de que un pulmón, ¿no? que ha sido, digamos, introducido de alguna manera en el individuo no llegue a desarrollar la enfermedad, podría dar algunas pistas, ¿no? Yo creo de cara también a la investigación de por qué se produce. Muchas veces están ahí las dudas de que si hay una serie de aspectos genéticos, de tal, pero bueno, parece que no afecten al pulmón nuevo, ¿no? Y eso es algo que bueno, convendría tener en cuenta. Nos llegan pues algunas preguntas también que tienen que ver vamos a decirlo así, con segundas opiniones, parece ser, de algún paciente que a lo mejor no le han considerado adecuado meter en la lista de trasplante de momento, si existe esa segunda posibilidad, esa segunda opinión. Y también nos pregunta, bueno, Samuel, una persona, ¿cuál es el aspecto más, ya lo habéis comentado, creo, un poco más problemático para denegar un trasplante, ¿no? Bueno, en cuanto a la segunda opinión, sí. Respecto a la segunda opinión, cada grupo de trasplantes se basa en unas guías que hay nacionales e internacionales, pero fundamentalmente en la propia experiencia de cada grupo, con sus resultados y de lo que se le da mejor. En ese sentido, si un paciente es rechazado de una unidad de trasplante, tiene todo el derecho a pedir una segunda opinión. Y de hecho, nuestro centro recibe con cierta frecuencia solicitudes de segunda opinión de pacientes que han sido rechazados en otras unidades. O sea que el derecho del paciente es pedir todas las opiniones que considere oportunas y luchar por que se le acepte. Y puede ser que una unidad tenga un criterio que pueda ser ligeramente distinto de otra, y que pacientes que a lo mejor en una unidad se considera que la experiencia es mala, en ese tipo de paciente en concreto pueda ser aceptado en otra unidad. Y luego, pues, hay una serie de condiciones que se valoran ante un paciente, un posible candidato. Y hay contraindicaciones relativas y absolutas. Digamos, las absolutas, pues, por ejemplo, pacientes que tienen una infección activa, o sea, hay que tratar esa infección antes de someter a una cirugía y antes de dar un tratamiento inmunosupresor. Pacientes que hayan tenido lesiones tumorales y que todavía, de acuerdo con el servicio de oncología, no han pasado el periodo que se cree, digamos, libre de enfermedad adecuado para someter a esta cirugía. Alteraciones o deformidades torácicas que imposibiliten la cirugía de acuerdo con el servicio de cirugía de tórax. Pacientes que tienen hábito tabáquico, alcohol de forma habitual, también sería una contraindicación. Deben de haber dejado abstención de menos de 6 meses. Una alteración osteomuscular importante con un deterioro. Pacientes que bueno, pues, no tengan, digamos, una buena adherencia o se piense bajo una valoración psicológica o psiquiátrica de una buena adherencia al tratamiento, que como hemos dicho es muy importante para el seguimiento posterior y la viabilidad. O sea, existe una serie de condiciones que deben de cumplir y que la mayoría de los neumólogos de referencia pues también lo conocen, y de ahí que muchas veces ya sean entre ellos los que, digamos,
filtren a los pacientes posibles a un trasplante candidato antes de remitirlos. Sí, sí. Otra de las cuestiones es que cada vez estamos viendo más agrupaciones familiares, ¿no? En el tema de la fibrosis pulmonar idiopática, antes se pensaba que había menos, pero bueno, la verdad es que cada vez encontramos más familias que tienen más de un miembro. No sé si os ha llegado en alguna ocasión pues, a tener que intervenir a dos de una misma familia también a vosotros, ¿no? Y bueno, pues si el patrón o el comportamiento, digamos, de esos pulmones eran parecidos, supongo que sí, pero no sé si nos podéis comentar algo de esto también. Sí. Bueno, efectivamente, además de la agregación familiar, hemos visto pacientes jóvenes con una fibrosis pulmonar, pacientes más jóvenes y con una evolución más tórpida, una evolución más rápida hacia el deterioro. La evolución posterior al trasplante, pues bueno, no ha habido diferencia al resto de pacientes, digamos, de fibrosis pulmonar, pero sí que antes más rápido y personas más jóvenes. Se está determinando el determinar el acortamiento telomérico, que hemos visto que también va asociado pues eso, a una progresión, digamos, más rápida y a una falta en la respuesta al tratamiento, que eso a nosotros es fundamental para intentar predecir pues, si ese paciente va a ir más rápido o no más rápido, para vigilarle más de cerca y encontrar ese momento o ventana. O sea que también se está determinando un poco para monitorizar más de cerca esa respuesta a los fármacos y incluirlos. Sí. Luego también hay alguna pregunta que tiene que ver, yo creo que es pregunta casi para las tres, ¿no? Porque tiene que ver por un lado, cómo llega el paciente primero a nivel psicológico, que, bueno, es un aspecto yo creo fundamental y me imagino que habrá un poco de todo, ¿no? Y luego en ese seguimiento posterior, cómo le cambia la vida, cómo hace, por ejemplo, una enfermera, ¿no? Como tenemos a doña Trinidad, ¿no? Por allí, cómo hace el seguimiento con ese paciente para que la medicación, supongo que hay que ser muy exhaustivo, ¿no? Con todo lo que es digamos, el mantener esa medicación de manera permanente, esos cuidados, etcétera, no sé. Yo creo que eso es interesante también, ¿no? Porque de ello depende también el éxito del trasplante, ¿no? En el fondo. Sí, los pacientes cuando vienen después de trasplantarse sí que vienen como muy preocupados por la vida la vida que les espera y eso, pero bueno, la consulta de enfermería lo que consiste es eso, es una tarea educativa para enseñarles una serie de conocimientos, una serie de habilidades para que sea lo más fácil posible, lo más llevadero, que lo adapten a su vida diaria cotidiana y bueno, pues sobre todo que se adhieran bien al tratamiento que tienen que seguir y a una serie de medidas higiénico-dietéticas que van a garantizar luego el éxito del trasplante, que es lo fundamental, que vivan bien, que vivan mucho y siempre bueno, cuando entran en una dinámica, en una rutina, cuando aprenden a adaptar pues esa serie de cosas que tienen que hacer, esos tratamientos, esas nebulizaciones, esas espirometrías y cosas diarias que tienen que hacer, lo adaptan a su rutina diaria, pues es llevadero y bueno, pues ellos van a tener como las riendas de su situación para detectar cualquier problema que pueda surgir y ponerle solución a tiempo. Entonces, fundamental, es una tarea educativa para que ellos controlen todos sus autocuidados y nos den la señal de alarma muchas veces cuando hay algún problema y detectarlo y solucionarlo rápido. Ellos se toman la tensión, claro. Llevan un espirómetro también portátil. Se enseñan a autocuidados de tomarse la tensión, controlar su peso, controlar su azúcar, hacer espirometrías domiciliarias, saber hacer sus tratamientos nebulizados, bueno, pues cosas fundamentales para garantizar el éxito del tratamiento. Una cosa que quiero remarcar yo siempre es que los pacientes llegan muy acojonados, aunque es una expresión un poco fea, pero es como llegan con mucho miedo. Y después del trasplante también tienen mucho miedo a que algo salga mal, ¿no? Entonces,
una de las cosas que intentamos transmitirles es que hagan después del trasplante todo aquello que eran incapaces de hacer antes de la intervención. Que el trasplante compensa si uno le da valor a lo que tiene y realiza todas aquellas actividades que antes tenía limitada. Entonces, independientemente de las 20 pastillas que se tenía que tomar, de la tensión, compensa para hacer todo aquello que tenía uno limitado. Y lo primero que preguntamos en la consulta es, aparte del tema de ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás disfrutando esta nueva oportunidad? Sí, sí. Muy bien, pues la verdad es que hay algunas preguntas. Hay una duda que siempre surge cuando se leen datos respecto a los resultados o al éxito del trasplante. Siempre surgen dudas porque, bueno, hay datos por ahí de una, vamos a decirlo así, sobrevida X, ¿no? A años, ¿no? Y mucha gente no sabe si cuando se habla de esto está incluido, digamos, aquellos que han superado lo que es la propia intervención. Es decir, ¿cómo contaríamos? Por ejemplo, la intervención tiene una dificultad extrema, todo el mundo es consciente, yo creo de ello. Ahí supongo que habrá pacientes que lo superan, pacientes que no, y luego hay digamos, los que la superan, pues digamos una esperanza de vida X, la que sea, ¿no? Pero ¿de qué podemos ser? Por separar los dos mundos, ¿no? Primero, el trasplante que digamos, a unos meses vista o en la propia intervención, qué tipo de éxito tiene, y después, a largo plazo, ¿cómo separamos esas dos cifras? La mortalidad asociada al primer año, sobre todo en los primeros 3 meses, puede llegar a ser hasta del 10%. Las estadísticas que se dan siempre incluyendo esa mortalidad. Es decir, cuando decimos que el paciente tiene una probabilidad de vivir X, es contando la pérdida que se produce durante la intervención. Vale. Luego otra cosa, nosotros lo analizamos también haciendo cortes distintos para nuestro manejo, porque no es lo mismo el manejo o los riesgos durante la intervención que luego a largo plazo. Pero las estadísticas que se dan son siempre desde la intervención, incluida la mortalidad que hay durante la intervención. Fenomenal, yo creo que eso aclara y además mucho, porque hay muchas dudas respecto a los datos que aparecen así a nivel general, ¿no? Pero queda clarísimo, ¿no? Con esa explicación. También nos preguntan si has pasado la COVID, si es mejor, peor o igual, y también preguntan relacionado, claro, con la vacuna de la COVID, si es adecuada para los trasplantados. Sí. Dos A ver, preguntas ahí. la experiencia que hay en pacientes COVID y trasplante no es ni mejor ni peor. Y lo que pasa es que los pacientes que lo han pasado muy mejor y no se han enterado no lo sabemos. Y de hecho, algunos de los fármacos inmunosupresores que se están manejando, como la prednisona, como el Certican, pueden tener un efecto, o incluso la ciclosporina o el tacrolimus, un efecto sobre la tormenta inflamatoria, que es lo que hace que los pacientes tengan esas neumonías severas que se asocian al COVID. Luego, con la experiencia que hay, ni mejor ni peor, pero en algunos casos puede ser que incluso mejor. Respecto a la vacuna, hay unas recomendaciones que ya están en la página de la Organización Nacional de Trasplantes, en el apartado de preguntas frecuentes, que puede consultar cualquier persona. En ese apartado se dice que aunque los ensayos clínicos no han incluido embarazadas, niños o inmunodeprimidos, se considera que las ventajas de la vacunación sobrepasan con creces al potencial riesgo de trasplante. Lo peor que le puede pasar a un trasplantado con vacuna es que no le haga efecto, pero no tiene por qué tener más efectos secundarios, sino todo lo contrario, peor efecto. Con lo cual, nosotros vamos a recomendar que los pacientes se vacunen con esas premisas.
Sí, sí, pues fenomenal, que aclara también muchísimo. También nos preguntan, bueno, yo creo que ha salido un poco ya, pero si hay diferencia entre pacientes de FPI y de otras fibrosis pulmonares en los resultados del trasplante. Yo incluiría también EPOC, es decir, del origen de la enfermedad al resultado final del trasplante. O depende más bien, como decíais, de cómo llegue, de la situación del paciente, en fin. En cuanto a los resultados, efectivamente, depende también en cuanto a la edad, depende a las comorbilidades que lleven, depende de la situación que llegue pretrasplante. O sea que hay muchos factores en los que tiene que ver la supervivencia posterior en ambas tipos de enfermedades. Sí. Por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística, si se analiza, son pacientes mucho más jóvenes y que al desglosar la supervivencia es mayor, pero también tiene que ver pues, en el grupo de población más joven y que llegan más condiciones óptimas y menos comorbilidades. Sí. En el tema de la medicación también surgen algunas dudas. Los pacientes de fibrosis pulmonar idiopática suelen estar, como es lógico, tomando algún tipo de antifibrótico. Esta medicación o medicaciones que llevan antes se mantienen hasta el último momento, deben de mantenerse y después, caso de haber sido trasplantado unipulmonar, para lo que es, vamos a decir, la otra parte enferma del pulmón, ¿deben seguir con estos antifibróticos de la misma manera? Bueno, pues antes del trasplante ha sido muy discutido por el efecto que también pueden tener sobre la cicatrización todo el tema de antifibróticos. En todos los ensayos clínicos se excluyeron a los pacientes que tienen una enfermedad severa, pero sí que en los subanálisis se ha visto que aquellos pacientes que no tenían los antifibróticos podían ir más rápido. El tiempo que un paciente está en lista de espera no lo sabemos. Pueden ir de días, semanas, meses, con lo cual se vio un riesgo el quitarlos y que el paciente progresara más rápido y no pudiera llegar a un trasplante. Con lo cual, eso por un lado, y por el otro lado, la experiencia de muchos grupos que ya han sido publicados es que al mantener los antifibróticos hasta el momento del trasplante, no se vio que había diferencias en los resultados en el postrasplante inmediato, en cuanto a distensia de las suturas o en cuanto a reintervención. Con lo cual, la idea es, antes del trasplante, mantenerlos hasta el día de la cirugía. Aunque bueno, pues faltan detallar ensayos clínicos bien diseñados, la experiencia es lo que nos ha llevado a mantenerlos. Y posterior al trasplante, en el posoperatorio inmediato, son fármacos que no se están utilizando. Uno, porque el pulmón, en los casos en los que sea un unilateral, el pulmón que no se trasplanta es un pulmón ya deteriorado y que toda la función pulmonar lo lleva al otro y que le daríamos mucha toxicidad añadido a todos los fármacos que él toma y realmente no un beneficio, digamos, a nivel funcional para mantener ese pulmón que hemos dejado. Y a largo plazo, en pacientes que han desarrollado digamos, un rechazo crónico, hay estudios que demuestran que hay un símil en cuanto a la fibrosis generada intersticial y a la fibrosis, digamos, bronquiolar que aparece. Bueno, el caso es que hay estudios en los que en los pacientes que han desarrollado un rechazo crónico puede ser beneficioso el tratamiento con antifibróticos, porque también ocurre, digamos, un proceso fibrótico a nivel de los bronquios. Pero esto tan solo hay casos clínicos, o sea, no hay ensayos todavía bien diseñados que sé que están en desarrollo para valorar la eficacia en este tipo de paciente. En el inmediato no, sino a largo plazo tras un desarrollo del rechazo crónico. Muy bien. También nos preguntan ¿cuánto es el tiempo más o menos medio que suele permanecer un paciente después de ser trasplantado en el hospital, en lo que es las unidades, entiendo, de cuidados intensivos primero y después en un seguimiento en el propio hospital hasta que puede salir y, digamos, hacer una vida más o menos normal? El tiempo medio de estancia en la UCI, si todo va bien, es menos de una semana, puede ser 4 o 5 días.
y un posoperatorio que se desarrolle bien, en un mes está en casa. Muy bien. La mayoría sin oxígeno y autónomos. Sí, sí. Pues hay una persona que nos pregunta qué se refieren con morbilidad, ¿no? Que parece que tiene un poco la duda respecto a la expresión. Creo que se la podríais aclarar quizá mejor. Bueno, datos, pues por ejemplo, de pacientes con factores de riesgo vascular, hipertensión, diabetes, colesterol, el sobrepeso, afectación de osteoporosis. Hay pacientes que también tienen cardiopatías previas, aunque están revascularizadas, y bueno, pues eso también supone una comorbilidad añadida. Bueno, en general. El fallo de cualquier otro órgano vital, es decir, para poder superar la intervención y el post-trasplante inmediato, el riñón tiene que estar perfecto, el hígado tiene que estar perfecto, los músculos tienen que estar relativamente bien para poder poner en marcha ese pulmón, el estado neurológico tiene que ser correcto, el paciente tiene que tener un estado psíquico más o menos estable para aguantar la UCI, los tubos, etcétera, etcétera. Esto es lo que llamamos comorbilidad. Comorbilidad relativa, que una suma de muchas comorbilidades son lo que valoramos a la hora de decir si el paciente tiene unas condiciones óptimas o no para poder ser candidato. Pues la verdad, a ver, esta lista. Bueno, la verdad es que yo creo que con el tiempo que llevamos y os hemos llenado de preguntas, yo creo que además interesantísimas todas las respuestas que nos habéis dado. Yo creo que podemos dar por concluida esta sesión. La verdad, yo siempre me quedo asombrado cuando hablamos con algún paciente que ha sido ya trasplantado y que viene y nos cuenta su experiencia, de la sensación que tiene de haber vuelto a la vida. O sea, es que les cambia, bueno, y ahí sois como ángeles para ellos, ¿no? De alguna manera les habéis cambiado la vida cuando una persona ya veía que no tenía ninguna esperanza o que llegaba, vosotros los veis en las consultas, ¿verdad? Como os llegan, que a veces les cuesta incluso llegar pues a la propia consulta, en el propio pasillo, ¿no? Por cómo están, a cómo salen después, ¿no? Yo creo que eso es digamos, un grito de esperanza, ¿no? Y os lo debemos, os lo deben a vosotros, y por eso quiero daros las gracias en nombre de todos aquellos trasplantados que hoy en día están llevando una vida más o menos normal, ¿verdad? Porque es recuperar prácticamente todo lo que hacían, como de todos aquellos que tienen la esperanza de algún día de topar con tres profesionales como vosotras, ¿no? Que tanto en el antes y en el después pues los lleváis de la mano y bueno, y estáis ahí con ellos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Rosalía, Trinidad, Piedad, y en nombre de la asociación y de todos esos pacientes, colgaremos también esta sesión como otras para que la puedan ver las personas que no la hayan podido ver en directo, y daros las gracias. Sí. Vosotros, de verdad, un placer. A vosotros por la confianza, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias de verdad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. No.